la posibilidad de Kamala Harris, la actual vicepresidenta de la República, asuma la candidatura presidencial en reemplazo de Joe Biden, que este fin de semana declinó en su candidatura. Vamos nosotros ahora a analizar la coyuntura legislativa que se avecina. Una coyuntura legislativa que tiene dos juicios políticos a la vista. El juicio en contra de la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, cuya suerte estaría anunciada, ya que varias de las agrupaciones políticas han manifestado que no apoyarán la censura y destitución de Gabriela Sommerfield. Y el siguiente juicio político que le sucederá de manera inmediata a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que tendrá una suerte totalmente diferente, porque así deviene del pronunciamiento que han expresado, o de los pronunciamientos que han expresado los líderes de las diversas bancadas. En el primer caso, por la incursión de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito, el caso de la canciller, este juicio impulsado desde la Revolución Ciudadana no tendría los votos para la destitución. En el otro caso, que también está impulsado con dos planteamientos de la misma bancada de la Revolución Ciudadana, el último presentado la semana pasada, en primera instancia por la incursión en Embajada de México y luego por los índices de seguridad y la lucha que ha emprendido este gobierno, que a decir de la bancada de la Revolución Ciudadana no ha tenido la efectividad necesaria. Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con la asambleísta Lucía Pozo. Ella es independiente, está conectada vía telemática con nosotros. Asambleísta, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Cómo mira el panorama con lo que acabo de expresar para darle contexto a nuestro diálogo? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, un placer saludarle, Wilson, un gusto también a través suyo poder saludar a toda la audiencia. Bueno, en efecto, usted ha hecho una pequeña radiografía de cómo está más o menos consolidado el mapa político en la Asamblea Nacional respecto de los siguientes juicios políticos. Tampoco, más allá de aquello, pues nada está dicho, todavía no tenemos como asambleístas en general la información relevante y requirente por parte de las comisiones que nos permite establecer con claridad un criterio. Políticamente, evidentemente ya habrán varios criterios de las bancadas. Yo soy parte de ese grupo de legisladores independientes que deberemos todavía tener una decisión, una conversación para saber en base a esa documentación cuál va a ser nuestra línea de conducta respecto a los juicios que se han planteado. Pero lo que he manifestado es un poco la evaluación de los pronunciamientos en cuanto al juicio a la canciller y a Mónica Palencia. Es importante que los intereses del país estén por sobre los intereses de las agrupaciones políticas que están ya mirando hacia una campaña electoral. Y obviamente estos procesos políticos les darán réditos, o al menos eso piensan, les darán réditos porque el mejor negocio en un proceso electoral es hacer oposición al gobierno. Pero no sé cuán conveniente sea, siendo Mónica Palencia, digámoslo así, una pieza fundamental en la lucha contra la inseguridad y la violencia. ¿Será conveniente generar esa inestabilidad en el ámbito más delicado que al momento agobia a los ecuatorianos? Mire, Wilson, yo discrepo un poco en tanto y en cuanto a la posición que se marca de antemano respecto al juicio político. Tanto es así que si esa fuera la línea de conducta de solamente entrar a disputarnos espacios políticos contra el gobierno, no habría una línea de pensar ya también de antemano que la señora ministra de Relaciones Exteriores quedaría bien librada de un juicio político.
¿no? ¿Por qué una sí y otra no? Porque hay una discrecionalidad que existe en la Asamblea Nacional. Evidentemente, en cuanto a las acciones, yo no puedo justificar de ninguna manera ciertas acciones en el orden político que se han dado en la Asamblea, como por ejemplo el último tema del juicio a Wilman Terán, como por ejemplo el hecho de que la Comisión de Fiscalización quiera frentear a la fiscal general del Estado con un prófugo de la justicia en el Paraninfo de la Asamblea Nacional. Pero yo le invito a usted, a través suya, a reflexionar de dónde vienen estos shows circenses que lastimosamente se siguen dando en la Asamblea, son del mismo sector. Eso no hace que toda la Asamblea Nacional haya tenido una línea de conducta similar. Y el análisis es ese, es el que usted acaba de manifestar. ¿Por qué entonces sí existe una posición nacionalista de la Asamblea Nacional de defender, más allá de que muchos sectores no estén de acuerdo, por ejemplo, con el mecanismo que se empleó para la incursión del país en la Embajada de México? ¿Sí? Pero es una posición de defender la postura del Estado ante organismos internacionales, porque otra cosa sería darnos un tiro en el pie, deslegitimar la acción del Estado ecuatoriano en la defensa del derecho que tenemos como ciudadanos a que no existe impunidad, a que un Estado tampoco bajo los mecanismos que sea, intervenga en la parte legal y judicial y proteja delincuentes o personas que están procesadas y que deben someterse a la justicia ecuatoriana. Entonces, mire, yo creo que más allá del tema del cálculo, que evidentemente en muchos sectores existirán, hay también una posición coherente respecto de que el Estado debe protegerse, las decisiones del país deben protegerse para evitar perder en cortes internacionales. Y entonces eso hace definitivamente que esto no sea solamente pensar en una posición, cómo vamos a seguirnos peleando con el Ejecutivo, porque al menos la nuestra no la es de ninguna manera, y si es que ya existe una posición y una postura mayoritaria, tampoco será de la mayoría de la Asamblea Nacional. Hay muchos que piensan, y por eso es que yo le decía que estamos ya viviendo aquellos elementos que configuran una pre-campaña electoral, porque en el juicio al expresidente del Consejo de la Judicatura y a Maribel Barreno, vocal de ese mismo organismo, en ese juicio se permitió que el señor Wilman Terán, inmiscuido obviamente después del planteamiento de juicio político en el caso Metástasis, por la revelación de una serie de chats y una serie de contactos que está impulsando, se descubra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se permitió que el señor Wilman Terán pueda acudir personalmente al hemiciclo legislativo cuando podría haberlo hecho de manera telemática. Eso fue una decisión, entiendo yo, del propio presidente de la Asamblea Nacional, algo que en diversos actores, generadores de opinión pública se está criticando, el hecho de que el señor haya podido defenderse y haya podido, más allá de responder a los cuestionamientos por los cuales fue llevado y fueron llevados, digamos, con Maribel Barreno hacia el banquillo de los acusados, hacer una cantidad de afirmaciones, elucubraciones y supuestas revelaciones, Lucía. Sí, mire, eso nos ha invitado a todos a revisar la posibilidad de hacer ciertas reformas en el orden legal que no pueden seguirse dando, ¿no? Tampoco como asambleístas, más allá de nuestra posición política, no podemos irnos en contra de lo que está establecido en la ley y en la Constitución para garantizar un debido proceso o un derecho a la defensa. Lastimosamente, el día anterior hubo una exposición presencial de la señora exvocal Maribel Barrén, y esto le daba también el acceso y la garantía igualitaria al señor procesado Wilman Terán de tener el mismo acceso y las mismas garantías, más allá de ciertas disposiciones legales que no fueron vetadas ni por la Corte Constitucional ni por ninguna otra institución del Estado. Eso lo que nos llama a reflexionar es que, por supuesto, debemos legislar en pos de que estas cuestiones no vuelvan a suceder. Debemos legislar para limitar esa capacidad discrecional de ciertos legisladores. Me refiero específicamente a la Comisión de Fiscalización, en donde han existido cosas
desastrosas para la institucionalidad, que deslegitiman las funciones realmente del primer poder del Estado, como las que me he referido anteriormente, de llamar a un procesado, a un prófugo, a frentear a una fiscal general que está haciendo la tarea. Este tipo de cosas no pueden volver a suceder. Entonces, lo que debemos es generar la estabilidad legislativa, legal, necesaria para que bajo esos parámetros, bajo la vía legal, para que no sea impugnable una actitud de la Asamblea Nacional de no convocar y no permitir que alguien que tiene la señal de la justicia sobre su cabeza tenga esta posibilidad. Por supuesto que duele, por supuesto que lacera en lo más profundo de lo que significa el orden, la institucionalidad, la justicia, pero hoy por hoy debemos generar las reformas necesarias, insisto, estimado Wilson, para que esto no vuelva a suceder. No se trata solo de señalar con el dedo y de decir, no, pues este señor no puede venir, o esta señora, ¿cómo así? Sino que debemos garantizar eso en la ley para que estas circunstancias luego no sean apelables a través de las instancias legales y judiciales. De acuerdo con usted, Lucía, que hay caminos legales que obviamente han sido utilizados para poder realizar lo que ha realizado la Asamblea, pero en la evaluación general, más allá de que hay diferencias de las posiciones asumidas por independientes o las diversas bancadas, a la hora de evaluar se evalúa por los resultados. Y el resultado en el caso del juicio político en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno es que se libraron de la censura, porque destitución en el caso de Wilman Terán ya no cabe, porque él está ya sin el cargo y procesado y tras las rejas. Es decir, a la hora de evaluar, se evalúa el resultado que arroja la Asamblea Nacional, y allí lamentablemente todos están metidos en una sola botella, Lucía. Sí, Wilson, mire, yo comprendo en primer lugar esta posición de la Asamblea respecto a la ciudadanía y de la ciudadanía respecto a la Asamblea, ¿sí? Yo, es mi deber decirlo y con absoluta claridad. Yo comprendo cuando un ciudadano, cuando un periodista prestigioso, como usted dice, es el resultado de la Asamblea Nacional, porque primero es lo más fácil, segundo es real, porque el resultado es colegiado, es colectivo. Pero también no es menos cierto que dentro de la Asamblea y la Asamblea misma en su composición original, en su composición natural, es la suma de voluntades que responden a organizaciones, a fuerzas políticas, a posturas partidistas de todo el Ecuador. Habemos 137 personas. Y le vuelvo y le repito a decir, estimado Wilson, yo invito a la ciudadanía, ¿de dónde han venido los espectáculos bochornosos de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Fiscalización? Y lo tengo que decir con todas las letras. ¿Qué pasó después de la incursión a la Embajada de México? Fue un espectáculo bochornoso en una comisión protagonizado por las personas que dirigen la Comisión de Fiscalización. Luego el tema de Ronnie Aleaga en Pantás de Gigante, en el auditorio José Mejía Lequerica, Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que pasa con Wilman Terán? Comisión de Fiscalización. ¿Quién preside la Comisión de Fiscalización? La Revolución que sucedió Ciudadana. En el Consejo de Participación. ¿Quién? O con el Consejo de Participación. Gracias por agregar una mancha más al tigre. ¿Quién vota y salva a Wilman Terán? La Revolución Ciudadana. Si usted ve el mapa de votación de la Asamblea Nacional, aquí no es que, como se ha dicho, aquí votamos en contra del gobierno. El gobierno y todos los demás asambleístas, salvo la Revolución Ciudadana, votamos a favor de que se dé el juicio político, y solamente es la Revolución Ciudadana quien salva realmente al señor Terán. Entonces, sí, yo comprendo lo difícil que es poder hacer este ejercicio de discrecionalidad, porque es muy fácil la Asamblea Nacional, pero no es toda la Asamblea Nacional, es un sector de la Asamblea Nacional que debe estar plenamente identificado en la defensa de estos grupos que lastimosamente le han hecho mucho daño al país. ¿Qué es lo que le resta en estos casi 7 meses de gestión en la Asamblea Nacional y del gobierno del presidente Daniel Noboa? Porque al inicio el acuerdo de gobernabilidad daba cuenta de una luna de miel que de a poco se ha ido destruyendo. Ahora mismo los aliados del gobierno de ADN
del presidente Daniel Noboa, como es la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, han ido tomando distancia, y ahora la Revolución Ciudadana, oposición absoluta, y el Partido Social Cristiano, de cierta manera, se nota esa rivalidad existente cuando antes eran compadres. De aquí, ¿qué les resta? Vamos a tener una friccionada relación ejecutivo-legislativo porque ya entramos en campaña y porque se avecina ya el término de la gestión tanto de la Asamblea como del gobierno. Mire, sí, usted lo ha dicho, ¿no? Empezaron con un acuerdo, ahora se dice acuerdo, se decía pacto en esa época, un pacto un poco antinatural que se veía así, de todas maneras se dio, ahora han existido fricciones que tampoco han hecho que siempre votemos en contra o a favor, o que voten entre estos tres grupos que usted ha manifestado de una manera siempre en contra. ¿Qué decimos del Ejecutivo que viene vetando después de todo esto todos los proyectos que hemos presentado? Entonces, lastimosamente esto se ha vuelto y se ha convertido en un ping-pong de doble vía, ¿no? En una ida y vuelta de contradicciones a las que no les favorece de ninguna manera el desarrollo, el progreso, la estabilidad, la paz social, la seguridad jurídica del país. Y en ese sentido, nosotros como espectadores dentro de la Asamblea Nacional, sí, intentamos ser un puente de unidad, un puente que permita recobrar las necesarias condiciones para poder trabajar en beneficio del Ecuador. Sí, se avecina la campaña, pero no es solo la Asamblea, estimado Wilson, y eso también hay que decirlo. Obviamente, es el gobierno también. Esto ha ido de ida y vuelta, y esto es un problema serio para los ecuatorianos, que esperamos que con la madurez del caso se puedan asumir, porque lo que te estamos viviendo no es un tema fácil. Esto no lo vamos a resolver aprobando leyes y comprando balas para la policía. En esto se necesitan acuerdos reales a mediano o largo plazo, sensatos, coherentes, maduros, que nos permitan entender que en este proceso de transición lo único que podemos generar es estabilidad o inestabilidad para esas condiciones que ahorita no se van a poder generar de seriedad en lo que necesitamos hacer para recobrar la paz y la seguridad. Así que este es un llamado, sobre todo de un sector como el nuestro. ¿Quién le habla? Voy a hablar de manera personal, en el que estamos viendo esta actitud y lo único que intentamos es tratar de generar una sensatez en las acciones del Ejecutivo. Por una golondrina no hace verano, acá hay 137 legisladores y del otro lado todo un aparataje estatal que necesita sentarse, conversar, resolver realmente los problemas que tenemos y aprobar en unanimidad, con unanimidad, todas las temáticas que son importantes para el progreso y para el desarrollo del país. Imagínese el veto a los GATS, imagínese usted el veto a la ley del IES. O sea, ¿quién pierde? No pierde el Partido Social Cristiano, no pierde la Asamblea, no pierde el Ejecutivo, pierde la gente. Y de eso se están olvidando las potencias y los partidos políticos y el gobierno nacional cuando no se están dando cuenta que en medio de esta disputa política preelectoral sigue siendo la ciudadanía el eterno perdedor. Le pregunto finalmente, le traslado más bien una pregunta de un amigo oyente. Dice, finalmente, este bloque independiente al cual pertenece su invitada ha tomado posición en torno a los dos juicios políticos que se avecinan en contra de la canciller y en contra de la ministra del Interior. ¿Qué dice frente al tema? ¿Ya tienen una posición? No, estimado Wilson, nosotros todavía no hemos recibido la información, la información que todo el mundo sabe y conoce, es una información por encima, todavía no tenemos nosotros los informes finales de la comisión que vayan a ser puestos en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Evidentemente conocemos de lo que se trata, pero no hemos tenido esa reunión a la que se refiere para poder conversar. Hemos tenido una postura unificada, por ejemplo, en el tema de Wilman Terán, en los últimos temas, lógicamente, pero sobre este tema todavía no hemos dialogado. Vamos a necesitar requerir la información adecuada y por supuesto que tomaremos una decisión al respecto. Gracias, Lucía, por atender esta invitación muy amable. A Lucía Pozo, asambleísta independiente, representante de la provincia de Imbabura, en diálogo con Noti Hoy. Hacemos la última pausa y regresamos. No se vayan. Las noticias, los hechos, la actualidad, sus protagonistas.